Pensaron que la humanidad se arrodillaría. Pero las estrellas aprendieron a temer nuestras oraciones. Bajo un cielo cuyas auroras moradas rasgaban la noche como velos, la colonia humana de Thule 9 yacía semienterrada en un glaciar antiguo. Sus edificaciones de obsidiana y acero emergiendo como dientes de una vieja bestia. En ese mundo de silencio y luz fría, el aire olía a metal caliente y a historias viejas, las grietas del hielo suspiraban vapor que contenía memoria y amenaza. Nadie esperaba misericordia de aquel lugar, lo que nadie esperaba era la pequeña forma que jadeaba en la nieve como un heraldo de algo más grande que ambos bandos. El bulto tenía 4 extremidades torpes, ojos como garras de ámbar y una piel que brillaba con la humedad de la vida reciente. Los científicos la llamaron neófito por protocolo, los religiosos simplemente miraron y sintieron el latido de lo sagrado. Para la flota alienígena que patrullaba la órbita, era un fallo, la cría vibraba entre la vida y la muerte, víctima de una balacera orbital que había expulsado su nave nodriza. Para los colonos humanos, fue una decisión filosófica hecha carne, ayudar significaba desafiar órdenes interplanetarias, ignorarlo. Manchar el nombre de toda una especie que enseñaba el valor de la vida incluso en la adversidad. En la escarcha, una mano humana, callosa, con las uñas rodeadas de hollín, rozó esa piel exangüe. La mano pertenecía a Mara Vela, exagente de logística convertida en enfermera de campaña. Su mirada no miró a la política ni a la estrategia, miró al ser que temblaba entre sus manos. En los cuartos de mando, los comandantes discutían en vano el balance táctico. En los templos orbitarios, los monjes de las cadenas de luz contemplaban la profecía de una especie que traía niños a sus puertas como prueba de fe. Y en la oscuridad, los ojos del neófito parpadearon y encontraron la inmensidad de un pecho humano que se aguantaba a respirar para no asustarlo. La noticia atravesó la estación y el sistema solar como una onda. No era solo que un alienígena niño hubiese sido rescatado, era que los humanos, en un planeta que estaba al borde del sacrificio, decidían, sin permiso, preguntar si la misericordia también pertenecía al universo. Esa pregunta prendió chispas, militares que temían reprensión, diplomáticos que temían un incidente, y una humanidad entera que, aún cansada de huir, vio en aquella vida un espejo de su propia fragilidad y una palanca para algo más grande. La aurora se convirtió en testigo. La pequeña criatura respiró con la ayuda de una máscara improvisada, sus ojos, cuando se abrieron del todo, parecieron probar tanto la culpa como la esperanza. Fue ahí, en ese instante congelado, cuando la colonia comprendió que lo que sucediera con ese neófito no era un asunto menor. Era una declaración que podría escribir la leyenda o el epitafio de la humanidad en el sistema. Y en una decisión que resultó absurda a los ojos del protocolo, los colonos optaron por tomar partido por una vida extranjera, sin calcular aún el precio de esa fidelidad. La colonia de Thule 9 no era un mero asentamiento, era una pequeña república ragtag de ingenieros, monjes, soldados y cartógrafos de hielo. Sus calles eran túneles laminados por vapor que olían a petróleo y pan, sus plazas, cámaras selladas donde las vigilias se convirtieron en liturgias de reparación. La arquitectura, tallada entre capas geladas, combinaba mosaicos de metal reciclado con runas grabadas por manos que creían en las historias del origen humano, expulsados, caminantes, constructores de futuros. En el corazón del complejo, el gran observatorio orbital, un anillo de acero que se abrazaba al planeta, servía tanto de santuario como de radar. Fue allí donde se detectó la nave caída, una mancha de plasma en un mapa que decía que la guerra había rozado sus puertas. El neófito, que pronto recibió el nombre temporal de Iku, por el gesto de abrir los ojos, sin idioma pero con intención, resultó ser biológicamente extraño. Su sangre tenía patrones lumínicos y su respiración era un compás que fluctuaba con magnetismo. Los científicos de la colonia, encabezados por la doctora Zaida Méndez, trabajaron con tácticas improvisadas, bombas de calor hechas con paneles solares reutilizados, sueros extraídos de algas criogénicas, una incubadora montada en una cúpula de observatorio con calefacción de desechos. Pero la verdadera incógnita no fue científica,
fue moral y estratégica. Cualquier ayuda pública sería detectada por la flota hostil en órbita, y la presencia de una vida alienígena podría desatar una represalia total. El Consejo de Thule se dividió. El jefe de defensa, coronel Rami Quesada, defendía cautela. Un gesto en favor de una cría podría convertirse en una señal de debilidad, o peor, en una invitación a convertir a la colonia en blanco. En cambio, la abadesa Luz del oratorio orbital veía en la cría una prueba de fe y un signo de lo divino. En sus bolsillos guardaba unas cuentas de oración que había heredado de su madre. Cuentas que refulgían con un barniz gastado. Las cuentas, pequeñas y de madera curtida, se convirtieron en un símbolo que la abadesa dejó sobre la cuna improvisada de Iku, un pacto tácito entre la fe y la técnica. En los cuartos oscuros de mando, se trazó un plan imposible. No era solo medicina, era teatro estratégico, una farsa diseñada por los cerebros tácticos de la colonia para disfrazar ayuda como una operación de recursos. Mara Vela, con su historial de contrabando humanitario, se convirtió en la ejecutora ideal. Su genio no era la violencia, sino la manipulación del tiempo y del mensaje, distracciones pequeñas que parecían accidentes, rutas que parecían evacuaciones y que, en realidad, llevaban suministros encubiertos hacia la incubadora. Su estrategia dependía de dos cosas, velocidad y el límite de predicción del enemigo. Sabían que los cazadores orbitales calculaban trayectorias por patrones de calor y luminosidad. Por eso usaron la noche polar como un artefacto, lanzando señales que imitaban avalanchas remotas y cometidos de fauna local. Mientras tanto, en la órbita, la flota alienígena, llamada la Congregación Kant, no era homogénea. Sus capitanes debatían con códigos de honor no traducidos y prisas internas. Para algunos, la cría era un mal menor, un coste inevitable en una guerra que buscaba control de rutas estelares. Otros veían en la supervivencia de Iku una amenaza simbólica, si los humanos protegían especies ajenas. ¿Qué límites impondrían a su expansión y a sus alianzas? Los vuelos de patrulla se intensificaron, drones angulares rasgaban el cielo con sonido de rasgadura metálica. La moral de la colonia oscilaba entre devoción y pragmatismo. Un niño humano pequeño fue sacrificado por su familia para vender su ración y comprar medicamentos. Una vieja contadora dejó su diario con fotos de manos antiguas. La foto de un padre sosteniendo la primera bandera de Thule, sobre el pecho de Iku como recordatorio de que la compasión humana ya había pagado precios. El comandante Rami calculaba posibilidades como si fueran piezas en un tablero. La abadesa rezaba en voz baja, transformando las oraciones en órdenes de latidos para la cría. Mara, por su parte, ensamblaba rutas de escape que nadie creía posibles, tubos de deshielo, cámaras de almacenamiento convertidas en clínicas móviles, un antiguo lanzador de helio reconvertido en un escudo magnético. Para mantenerlo oculto, desarrollaron un ritual. Durante el silencio de la noche polar, los niños de la colonia recitaban antiguos himnos sin entendimiento pleno, su canto elevaba el calor de las paneras comunitarias, generando una firma térmica que disfrazaba la incubadora del neófito. La liturgia técnica nació de la necesidad, uniendo el misticismo y la ingeniería en una alianza que nadie en la galaxia esperaría. Ese matrimonio improbable marcó el punto donde fe y táctica dejaron de ser rivales y se volvieron estrategias complementarias. En una cámara baja, la doctora Zaida descubrió algo que nadie había pronosticado. La sangre de Iku respondía a ciertos patrones de sonido, no por reflejo sino por afinidad molecular. Era como si alguna música ancestral activara procesos de reparación. La abadesa, vieja y sin ciencia, insinuó que quizá esa música era la misma que la humanidad había perdido, ritos que habían tropezado entre las estrellas y que ahora volvían a encontrarlos. Entonces, con un plan que mezclaba artefactos y rezos, los humanos comenzaron a entonar frecuencias hechas de viejas cantinelas y de señales codificadas, una sinfonía de supervivencia. Las primeras semanas fueron una obra de precisión peligrosa. Los drones de la congregación Kant intensificaron sus escaneos. Cada traslado de suministros debía parecer una reparación de los paneles de calor o una redistribución de raciones por tormenta.
Mara comandó columnas secretas que atravesaban grietas de hielo, el coronel Rami organizó maniobras que parecían ejercicios para engañar a la flota. La abadesa coordinó las cantilenas que modulaban los sonidos de la incubadora. Iku, al centro de ese microcosmos, comenzó a mostrar signos de recuperación, sus extremidades se tonificaban, su piel adquiría tonos lunáticos y sus ojos aprendían a seguir luz. Pero la flota no actuó como una masa coherente, actuó como un organismo que se inquietaba. Un capitán kantiano, cuya nave era un cascarón de obsidiana adornado con filamentos de cristal, ordenó una patrulla cercana tras detectar una firma térmica anómala en el hemisferio sur. Los sensores humanos, afinados por la experiencia, registraron el acercamiento, señal de microondas, ráfagas de lidar y un perfil orbital que buscaba converger sobre un punto donde la señal térmica era más intensa. Rami reorganizó defensas, Mara reconfiguró la incubadora para emitir una geometría térmica confusa. Fue una danza de sombras, el Kant ajustó sus patrones de barrido y los humanos cambiaron el calor como quien cambia de ropa. La tensión escaló. Una noche, el escuadrón orbital lanzó una orden encriptada que fue interceptada por la red de contrabando de Mara, la congregación descartaba la neutralidad, consideraban la ayuda humana una provocación. Un modo de atraer simpatizantes entre las razas menores. La flota decidió enviar un etiquetador, un dispositivo orbital de humillación que marcaría a la colonia como patrocinadora de traidores. Si lo hacían, otros sistemas podrían usar el pretexto para aislar Thule y arrebatar sus rutas de hielo, un golpe económico mortal. La noticia quemó la colonia como sal en una herida. La supervivencia de Iku era ahora un catalizador político, salvarlo implicaba poner una bandera en la frente de Thule y convertirlo en blanco. La estrategia de los humanos se volvió más audaz. En lugar de ocultar, planearon un acto de apariencia pública, simularían una evacuación a gran escala. Columnas de vehículos lanzaron humo y siniestros destellos hacia los sensores orbitales, la firma térmica falsa se dispersó en patrones que imitaban masas humanas moviéndose. En el centro, sin embargo, la incubadora se trasladó por un canal subterráneo hacia una cámara antigua, un santuario bajo la corteza, famoso por haber protegido archivos durante la gran noche de recursos. Allí, cubierto por inscripciones metálicas que hablaban de sacrificio, Iku recibió cuidados combinados con frecuencias armónicas. La colonia usó su cultura como escudo, cantos, placas de memoria y un antiguo emblema, una bandera quemada que perteneció a los primeros colonos, ahora suelta y medio derretida, cubrieron el acceso. Como si el pasado protegiera el presente. Pero la congregación no era tonta. Descubrió el subterráneo por rastros de vibración, y su respuesta fue un ataque calibrado, microimpactos que no buscaban destruir la ciudad pero sí desorganizar su tejido social. Túneles se llenaron de polvo, cámaras de cultivo se cerraron por seguridad, el suministro de energía osciló. La herida fue psicológica tanto como física. En el caos, surgieron actos que definieron la moral humana, voluntarios que ofrecieron raciones, jóvenes que formaron cadenas para mover equipos, un anciano que entregó su medalla de antiguas victorias. Una medalla con un relieve de manos entrelazadas, para financiar piezas de un compresor que mantenía la incubadora a temperatura constante. En respuesta, la congregación escaló. Un escuadrón de descenso efectuó un ataque directo a una comunidad vecina para probar la respuesta humana. La retaliación fue como una reacción química. El coronel Rami no respondió con una guerra abierta, sino con una operación quirúrgica diseñada para lograr dos objetivos simultáneos. Neutralizar el descenso y demostrar a la flota que la humanidad no haría de la compasión una excusa para ser presa. La maniobra fue coreografiada por Mara, un señuelo de calor, una cadena de drones de desvío y un grupo de pilotos veteranos que, en lugar de derribar a sus enemigos, cortaron tensores y separaron módulos de ataque, volviendo inutilizables sus sistemas. La operación fue un acto de ingenio bélico, táctica sin sangre, que desmoralizó a los atacantes más que cualquier victoria numérica. Mientras tanto, las relaciones con Iku crecían en silencio. La criatura aprendía patrones humanos, como una mano alisar una manta,
como el calor de una voz calmaba el temblor. No había palabras, pero sí rituales, un trozo de papel con un dibujo infantil, un garabato de soles y brazos, se convirtió en talismán sobre la cuna, una pequeña semilla en un contenedor. Un cápsula de esperanza que la doctora Zaida guardó de su propio jardín criogénico, se colocó junto al neófito como símbolo de futuro compartido. Iku intentó tocar la semilla con dedos húmedos y, con ese gesto, encendió algo en la colonia, una voluntad de dejar algo más que ruinas a los que vinieran después. El conflicto tomó un rumbo inesperado cuando la congregación decidió intervenir con un mandato, marcar a Thule como oficial violador de la Convención de Especies. Eso significaba que flotillas de inspección llegarían en masa, la política interplanetaria se activaría y otras colonias serían presionadas a entregar a Iku. Frente a ese riesgo, las decisiones se agudizaron, entregar al neófito y vivir con la culpa o desafiar un imperio y pagar el precio en vidas y territorio. Rami propuso una tercera vía, la planificación de un sacrificio que sería estratégico y, a la vez, simbólico. La idea fue simple y mortal, desviar la atención de la congregación mediante una operación de retención, mientras la colonia preparaba un acto de regalo que nadie esperaba, no un obsequio de rendición, sino de desafío espiritual. El sacrificio consistía en ofrecer un recurso que Thule no podía permitirse perder, su núcleo de energía de reserva, un reactor microfluídico capaz de mantener la ciudad en hibernación por generaciones. Liberarlo significaba dejar la colonia vulnerable por décadas. Conservándolo, se garantizaba la supervivencia inmediata a costa de la vida del neófito. Quesada entendió las matemáticas de la pérdida, la abadesa vio en el acto la imagen de quienes dieron su vida por los demás. Mara, siempre práctica, calculó las rutas y las probabilidades de éxito. La noche antes del acto, en la sala del observatorio, la abadesa colocó sus cuentas de oración junto al dibujo infantil y a la semilla en una caja pequeña. La caja contenía también una microfilmina con la voz de los ancianos, recitando nombres y fechas de aquellos que habían caído por la colonia. Dos memorias simbólicas se fundieron en una, un símbolo de fe y un recordatorio de legado. Esa combinación fue la herramienta moral que sostenía la operación. Si iban a sacrificar su seguridad por un extranjero, lo harían entendiendo que la humanidad se medía por sus actos, no por sus estrategias. El plan fue ejecutado con precisión casi poética. Durante la hora dorada del amanecer ártico, cuando la luz del sol morado se achataba en destellos de oro, la colonia fabricó una ilusión, columnas de humo y fuentes de calor marcadas en el mapa orbital como escape masivo. Drones de señuelo replicaron firmas térmicas antiguas, luces programadas simularon rutas de evacuación. La congregación canalizó su atención hacia esos puntos falsos, enviando una flotilla de inspección que habría detectado al neófito sin resistencia. En el centro de la distracción, un contingente humano, liderado por Mara y protegido por pilotos veteranos, penetró hacia la cámara del reactor. La maniobra principal no buscaba engañar solamente, buscaba transformar. El reactor microfluídico, una bestia de metal con rotores de cristal, era la guardiana de la colonia. Rami y su equipo aplicaron un protocolo que nadie había usado en generaciones, una derivación radial que convertiría al reactor en una lámpara de sacrificio. Si el circuito se abría, su energía no se desperdiciaría, sería transmitida en una sola descarga dirigida hacia un objetivo específico, la flota de inspección de la congregación. No para destruirla completamente, sino para cegar su órbita lo suficiente como para regalar a Thule minutos vitales. La balística humana encontró su manera de ser divina, una descarga de energía que funcionaba como plegaria convertida en técnica. En la superficie, la congregación respondió con furia y cálculo. Sus naves, en lugar de atacar con armas letales, intentaron neutralizar las siguientes. Proyectores de campo que buscaban encapsular el flujo de energía y paneles de refracción que distorsionaran la trayectoria de la descarga. El momento de la verdad llegó cuando el reactor, bajo la orden de Rami, giró piezas que no debían volver a girar, las juntas se sellaron con pastas que ardían en un calor blanco. Mara, con las manos temblorosas, activó la palanca manual que lanzaría el pulso.
No era un gesto desprolijo, era un juramento que articulaba su historia personal, había sobrevivido a pérdidas, había visto niños que no tenían futuro. Y eligió poner todo en una palanca por una cría que nunca la llamaría por nombre. Cuando la palanca cayó, la descarga fue una columna que subió como un faro. La luminosidad quemó los registros del espacio cercano, ciegos que devoraban sensores. Las naves de inspección experimentaron fallas instrumentales, compases que dejaron de apuntar, sensores que devolvieron ecos de campos falsos. La congregación respondió con anclajes de emergencia, maniobras evasivas que a la vez se esforzaban por no destruir la integridad de sus propios guardas. En aquella transferencia de energía, la ciudad entera titiló. Algunos equipos entraron en fallas irreversibles, las plantas de cultivo se apagaron durante horas. El precio era real y medible. Fue entonces cuando la congregación mostró su garganta, una nave nodriza, un coloso de cristal y hueso metálico, emergió con intención de acabar con la fuente de la interferencia. Sus armas buscaban el corazón de Thule, un golpe capaz de destrozar la roca y llevarse fragmentos de la colonia en sus redes. La tensión alcanzó su cenit. La descarga que había cegado a la flota había funcionado parcialmente, los inspectores estaban desorientados, pero la nodriza había logrado fijar su curso. La última defensa humana recaía en una maniobra que combinaba todo lo aprendido, fe, estrategia, sacrificio y una pizca de locura. La abadesa, junto a Zaida, tomó una decisión que ningún protocolo podía dictar, activar un ritual que no estaba en los libros. Mientras Mara y Rami maniobraban las máquinas, la abadesa colocó las cuentas de oración y la microfilmina en el haz emisivo del reactor. Era un acto simbólico, pero también técnico, el material escrito contenía patrones sonoros que, cuando se convirtieran en impulsos electromagnéticos, alterarían la firma de la descarga, dándole una estructura no prevista por la tecnología kantiana. En términos humanos, era una ofrenda. En términos prácticos, era una codificación impronta que recalibraría el pulso para que fuera no letal pero cegador, un mensaje firmado por la humanidad. El momento fue de una belleza feroz. La luz del reactor se volvió oro y plata, mezclada con un gris frío. Sobre la cubierta, Mara vio cómo la descarga golpeó la nodriza no con explosiones, sino con un manto de silencio, sus sistemas no ardían, se congelaban en una pausa que la tecnología no había contemplado. Fue un aplazamiento que duró minutos eternos, la congregación se encontró sin respuesta y sin objetivo. Ese lapso fue suficiente para que la flota se retirara por una maniobra de prioridad autoprotectora. El precio que pagó Thule fue grande. La reserva energética quedó inutilizada, las cámaras de crecimiento tuvieron pérdidas. Y varios voluntarios que manipularon el reactor quedaron con trazas de radiación que los dejaron agotados y, en algunos casos, con cicatrices permanentes. En el suelo, Iko abrió los ojos en el silencio que siguió. La criatura no verificó banderas ni mapas, buscó manos. Cuando Mara se inclinó, la criatura extendió una extremidad y tocó su rostro con una ternura que habló más que todas las diplomacias rotas. En esa caricia había una respuesta que ninguna calculadora podría haber previsto, la fe había alterado la política. Los habitantes de Thule, paliados por el costo, entendieron que habían ganado algo más allá de la supervivencia, habían establecido una ley moral inscrita en vapor y hielo. La congregación se retiró, no por compasión, sino por cálculo, la presencia de un pueblo dispuesto a sacrificar su propia base material por un ser inferior complicaba la política de dominación. En el retiro, algunos kantianos comenzaron a cuestionar sus premisas, la idea de que una raza pudiera ofrecer lo más valioso para proteger a otro minaba los fundamentos de su expansionismo. La batalla había sido menos sobre destrucción que sobre la narración del valor. El amanecer que siguió fue un ejercicio en reconstrucción y memoria. Thule 9 tuvo que aprender a vivir con menos, el reactor no volvería a proporcionar la red de reserva como antes. Cultivos se reconfiguraron, sistemas críticos se volvieron manuales, y las rutinas que antes pivotaban sobre la energía ahora dependían del trabajo colectivo.
La decisión de sacrificar la reserva consolidó la ciudad en una forma más humana, menos eficiente quizás, pero más consciente de sus límites y de su ley moral. En términos prácticos, perder la reserva significó meses de austeridad, en términos simbólicos, significó que la colonia había fundado su nueva identidad sobre un gesto que desafiaba la norma interplanetaria. Iku sobrevivió. Su fisiología mostró adaptaciones sorprendentes, la semilla que Zaira había colocado germinó bajo la luz de su piel, no una planta familiar, sino una pequeña filiforme que vibraba con microcorrientes. Esa filiforme se convirtió en el símbolo de la nueva alianza, un brote que evidenciaba que la integración era posible, que la vida podía coser agujeros entre especies sin perder su identidad. El dibujo infantil, que había sido una pieza central en la incubadora, se dobló en una viñeta que los niños de la colonia copiaron, soles con brazos, un signo simple que pasó a las paredes de las casas como recuerdo. El precio humano fue de varias vidas marcadas por la radiación y la fatiga, por la pérdida de materiales y del sueño. Pero algo había cambiado en el prisma moral del sistema estelar, al menos una flota en la periferia ahora dudaba en seguir ciegamente las consignas de conquista. Las frases en los muros de las estaciones de paso comenzaron a narrar la historia de Thule, una ciudad que eligió el sacrificio por la fe en la vida. Los comerciantes, antes indiferentes, trajeron semillas raras a cambio de historias, los monjes de varios oratorios comenzaron a recitar las cuentas de la abadesa en ceremonias que mezclaban tecnología y oración. La medalla del anciano fue fundida para hacer placas conmemorativas, la vieja foto del padre que sostenía la primera bandera fue encapsulada en resina como reliquia. Esos objetos, las cuentas de oración, el dibujo infantil, la semilla germinada, se volvieron las nuevas reliquias que contaban la fábula de lo que la humanidad era capaz de ser. Años más tarde, la historia de Iku y Thule 9 se transformó en leyenda. Iku creció entre los humanos, no como copia ni como servidor, sino como extraño hermanado por la elección mutua. Aprendió lenguajes, rituales y tácticas, se convirtió en puente. Su anatomía conservó signos de su hogar, pero su memoria fue tejida con nombres humanos. Cuando las primeras misiones diplomáticas llegaron, Iku fue quien habló sin palabras ante las cámaras, mostró la filiforme de su pecho, tocó las cuentas de la abadesa y dejó sobre la mesa un trozo del dibujo infantil. Los políticos, agotados por discursos, comprendieron algo en gesto primario, la humanidad había elegido. La galaxia no cambió de la noche a la mañana. La congregación Kant permaneció, con sus tensiones internas y debates de honor. Pero la narración sobre Thule 9 se multiplicó, en bibliotecas de estaciones, se hacía referencia a la epitafigrafía de los sacrificios. Un texto que recogía actos donde pueblos entregaban cosas tangibles por urgencias morales. En algunos círculos, la acción de Thule fue vista como herejía, en otros, como la semilla de una diplomacia postarmada. En la colonia, la abadesa fue llevada a la memoria como líder que transformó la liturgia en táctica. Su caja con las cuentas, el dibujo y la microfilmina fue colocada en un altar hecho de placas de antiguas naves recicladas. Mara regresó a las rutas como ingeniera de salvamento, pero en su casco guardó siempre una marca sutil, una cicatriz en forma de huella que Iku había dejado con su primera mano. Rami, con el tiempo, dejó los mandos pero mantuvo la capacitación para el momento en que otras colonias necesitaran tácticas que combinaban ética con técnica. La lección que quedó no fue una moraleja simple, no se trataba de decir que siempre salvarían a todo aquel. Se trataba de que la humanidad, ante la elección, eligió un principio. Hicieron cuentas, a veces se sacrifica energía, a veces vidas, a veces la comodidad. Pero se estableció una ley no escrita, si una vida puede ser salvada, será considerada no solo como interés táctico sino como testigo de lo que se desea hacer. En ese sentido, Thule 9 dejó un legado que se propagó lento, pero constante, en la red de estaciones y puestos avanzados. En la plaza central, donde una vez estuvo el reactor, se erigió un monumento sencillo, una placa de acero con la frase de quienes habían actuado. Ni ostentosa ni grandiosa, la placa llevaba la marca del pasado y la directriz del futuro.
Los niños corrían alrededor, tocando la filiforme que había sido trasplantada en un invernadero comunal. Allí se contaban historias y se plantaban semillas cada aniversario. El mundo no era el mismo, pero una cosa quedó clara: la fe humana no era un brote ingenuo, sino una herramienta, un faro táctico y moral que podía redefinir alianzas. Las voces que habían dudado antes del sacrificio ahora hablaban con menos certeza. Algunos gobernantes, que antes hubieran reprendido a Thule, comenzaron a negociar tratados donde la protección de infantes de otras especies se convirtió en una cláusula diplomática. No fue una victoria total, ni mucho menos una paz universal, pero sí una semilla de cambio, la posibilidad de que la carne y la memoria pudieran ser puentes donde la política había puesto muros. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.